Nuestra invitada de hoy es Guadalupe Batallán. Lupe es autora, activista y conferencista, defensora integral de la vida en todas sus etapas. Es la autora de Hermana, date cuenta, no es revolución, es negocio, y acá no se rinde nadie. 2 libros enfocados a la defensa de la vida con los que busca frenar la cultura de la muerte en Latinoamérica. Además de eso, Lupe se ha vuelto una referente del tema, lo que la ha llevado desde aparecer en programas de televisión a nivel nacional en Argentina hasta tener participación en la Cámara de Diputados y Senadores de este mismo país. De lo más increíble es que Lupe ha hecho todo esto a sus 23 años, así que sin duda será un episodio que nos dejará muchísimos aprendizajes. Sin más que agregar, te dejamos con el episodio. El podcast católico en donde no encontrarás el típico contenido de evangelización. Aquí, Horacio Torres y yo, Hernando de María, tenemos conversaciones sin filtro con los testigos del evangelio que están definiendo el rumbo de la iglesia. Laicos, sacerdotes y religiosos que se salieron de su zona de confort para hacer lo que Jesús les pedía. Esto es Testigos. Lupe, bienvenidísima. Muchísimas gracias por habernos aceptado la invitación a Testigos. Estoy seguro que va a ser un gran episodio. No, mil gracias a ustedes. Me los revendieron como entrevistadores, así que tengo las expectativas altas. Caray. Esperemos que sí. Lupe, lo que sí es que aquí arrancamos duro, entonces arrancamos con una pregunta que de aquí agarramos y a ver para dónde nos lleva la conversación. En este último libro que acabas de sacar de Acá nadie se rinde, lo abres con una cita a Santa Catalina de Siena. Básicamente, la cita que das es: si somos lo que debemos de ser, prenderemos fuego al mundo entero. ¿Qué te dice a ti esa cita o por qué incluirlo en este segundo libro? Bueno, te digo, me gusta por varias cosas. Primero, porque creo que sale un poco de esa concepción del santo koala, digamos, el santo que es re bonito y parece que no hace nada, digamos, su única cualidad de ser bueno. Y creo que como movimiento pro vida, que obviamente está muy, muy, digamos, empañado del catolicismo, también digamos, de los evangélicos, pero sobre todo el catolicismo, creo que abunda eso de, para ser buenos, para ganar, digamos, para ser santo hay que ser a veces hasta bobo. Y lo cierto es que cuando uno empieza a revisar a los santos, yo no conozco muchos, pero digamos, los que conozco son picantes, no son tipos que se hayan quedado en el no hacer nada, en el buenismo tonto, sino son los que se pusieron, digamos, muchos. Santa Catalina, la que se puso los pantalones cuando se los tenía que poner, digamos, la mina trajo al Papa de vuelta a Roma, no menor que eso. Y me gustó esa imagen de santo, para revivirla para los católicos, y también me gusta para aquellos, porque también sé que existe esa facción, ¿no?, en el movimiento pro vida, del que no cree, o sea porque es agnóstico o porque es ateo, pero ese es el mensaje, ¿no? Primero hay que ponerse las pilas, ¿no? Y tenemos una potencialidad para hacer algo, y ese algo es prender fuego al mundo. Me gusta la imagen de prender fuego al mundo, no en el sentido, digamos, de las feministas de destruir todo, claro, sino de, digamos, llenarlo de ese calor, que tenemos ese calor, digamos, hay que contagiarlo. Y creo que es lo que nos hace falta. Nos hace falta a los argentinos acá con la legalización del aborto, y creo que es lo que le hace falta al resto de Latinoamérica para conseguir pelearle el tema del aborto al feminismo, para conseguir que no solamente sea ilegal, sino que sea impensable. Parece re eslogan, pero es hacer todos esos cambios culturales para conseguir que la cultura de la vida sea la norma en nuestros países. Creo que estamos como muy quietos. Estamos muy quietos, definitivamente. Más allá, digo, de que el hecho del aborto nos movilizó un montón, pero uno después empieza a mirar en otros temas y parece que somos, no sé, estamos como pensando que no llegan, pensando que tal vez hay que amigarse en algunas cosas con el progresismo porque no sé qué, digamos, cuando uno empieza a meterse en lo que es la batalla cultural, vas a ver que estamos mal por todas partes. El aborto es donde más o menos estamos bien encaminados, y creo que aún así nos falta. Ojo, nos miro con una, digamos, súper optimista, creo que hicimos un montón, creo que incluso la legalización despertó un montón al resto de Latinoamérica, y se vienen dando, digamos, puntualmente México, batalla que se da, batalla que se gana casi. Pero la verdad es que sí, nos falta.
Nos falta porque además ves cómo está organizado el otro lado, que está en absolutamente todo, no deja nada al azar, y a nosotros nos falta. Como todo es voluntario, como es la posición políticamente incorrecta, claramente, defender la dignidad humana, obviamente no es cómodo. Claro. Y creo que hay que llevar un poco de esa, no sé, esa valentía, ese coraje que transmite Santa Catalina. Buenísimo, Lupe. Y por ahí nos vamos a arrancar, porque me llama la atención, digo, quien tiene ya tiempo siguiéndote el paso y demás, pues no es novedad que digamos que tu conversión sucede hace poco, ¿no? Pero sucede tu conversión y me llama la atención que justamente esta frase y esta santa, que es una dura, te haya atrapado. Y casi siempre hacemos clic con gente con la que nos sentimos Afines. Identificados. Exactamente. Entonces, me habla de una Lupe que ya venía con ese perfil, vamos a decir, de fuego, ¿no? Pero Lupe, estás súper joven, te fuiste a parar por una circunstancia y otra que te fue llevando a otra. Terminaste parada en Telenacional, después terminaste parada en la Cámara de Diputados y de Senadores. Siendo una, vaya, muchos, no me lo tomes a mal, pero para muchos es una niña, ¿sabes? Digo, aquí Horacio y yo somos un poquito mayores que yo, porque digo, mayores que tú, yo tengo 30, 27. Horacio tiene 27, y decimos, está súper joven, si nosotros nos llaman para pararnos ahí, nos van a temblar las piernitas, ¿sabes? Entonces, digo, de algún otro lado sacaríamos fuerza, yo creo. Fuego del espíritu, pero sin lugar a dudas, pararte en Cámara de Diputados, senadores, TV Nacional. Imagínate estar esto en TV Nacional, que te están viendo millones de personas en vivo, te tiembla. O sea, debes de tener un temple bien entonces, importante, ¿no? La pregunta es, Lupe, ¿de dónde viene esa valentía? ¿Sentiste miedo? ¿No sentiste miedo? Si sí sentiste miedo, ¿cómo le haces frente? Y si no sentiste miedo, ¿qué fue lo que te mueve tanto como para no sentir ese miedo? Bueno, o sea, sí, miedo sí siempre. Creo que cada vez que hay una decisión importante en mi vida, como a todos, me da miedo. Pero en realidad siempre fui así de ir para adelante, porque creo, digamos, en el fondo muchas veces que si te aparece una oportunidad, hoy medio como que todo tiene sentido con Dios, ¿no? Pero cuando Dios no estaba en el panorama, yo igual creía que cada vez que te apareció una oportunidad así grande donde vos podías hacer un cambio real por alguien, como que no tomarla era una cuestión de, digamos, era como una especie de injusticia, ¿no? Nunca me gustó la mediocridad, digamos, empezó una cuestión en el plano intelectual, pero se fue regando al resto de mi vida desde muy chica. Y lo sentía así, como decir, como conformarse con poquito, como quedarse con lo que a vos te hace bien y nada más, perdón la palabra, ¿no? Pero es un poquito cagarse en el resto, cuando vos tenés una oportunidad tan grande. Entonces, con el tema del aborto fue así, fue ir buscando, digamos, cuando yo arranqué jamás pensé que iba a llegar ahora, digamos. Si vos la agarrás a la Guadalupe del 2017, diciembre del 2017, digo, enero del 2018, y le preguntás, che, o mejor dicho, decís, vos vas a haber escrito 2 libros para dentro de un par de años, digamos, vas a estar así, yo decía, ¿vas a ser católica? Jamás en la vida te hubiera creído, porque mi vida no tenía nada que ver con eso. Yo me dedicaba a estudiar, estaba recontenta, iba a ser médica, digamos, era un plan de vida completamente distinto. Pero desde que me involucré en el tema del aborto fueron surgiendo estas oportunidades que, te digo, fue como un poco de azar al principio. Primero ir a hablar a una radio porque había, digamos, el conductor de la radio había sido exalumno de mi mamá, yo había debatido un par de veces con él por Facebook. Después, a partir de eso, que desde Frente Joven dijeron, esta chica tiene potencial para ser vocera, ya era voluntaria en Frente Joven, bueno, que venga un debate en la televisión. Del debate a la televisión, un debate sola, porque no podía ir ninguna vocera. Digamos, pero además yo siempre tratando como de esquivar un poco, siempre mi postura fue, bueno, si nadie más lo puede hacer, yo voy, pero por favor, si puedes encontrar a alguien más que lo haga, que vaya otro. Y a partir de ese debate, después senadores, y después senadores que la gente me conociera un montón, después un tiempo después, el libro, ahora el otro, pero fueron todos medios saltos con esta creencia, es decir, si yo dejo pasar esta oportunidad, siento que le estoy fallando, digamos,
sentía primero que me estaba fallando a mí, digamos, como una especie de obligación moral contraída simplemente con Guadalupe Batallán. Y desde que me convertí, claramente veo estas cosas como decir, Dios me está dando una oportunidad para que pueda hacer algo por alguien más. Y ese alguien más puede ser muchos, digamos. Claro. Cuando fue a aceptarlo del Senado, que yo estaba, lo primero que cuando me dijeron, podés venir a hablar al Senado, dije, pero ¿qué tengo para aportar yo? ¿Qué voy a Real, decir? tengo 20 años recién cumplidos, no terminé una carrera y ahí van a hablar juristas, médicos, no sé qué, digamos, tanta gente, ¿qué les voy a aportar? Me decían, no, bueno, pero estamos buscando un joven, que no sé qué, que bla, bla, bla. Y te digo, a mí me daba ganas de decirle, no, pero pará, ¿por qué no mandás una chica a otra vocera de joven que seguro le va a ir mejor que a mí, que saben más, que ellas tienen, digamos, más experiencia en todo esto, que están en la lucha hace mucho más tiempo? Pero en ese momento me empezó a decir, bueno, está bien, para, me están llamando a mí, digamos, no es que, además no es reemplazable una cosa por otra, porque, digamos, me querían a mí, no querían otra cosa. Y bueno, pero y también decir, bueno, yo creo que no puedo ayudar en nada, pero si voy y digo algo y le cambio la opinión, cambio un voto, digamos, obviamente yo jamás voy a saber si esa intervención sirvió para cambiar un voto o no, seguramente no, pero cuando vos decís, bueno, pero si yo pudiera cambiar un solo voto, digamos, por un solo voto y vale todo sacrificio, porque nosotros peleamos por cada voto. Claro. O sea, fue Sí. como Y jamás tomar se me ocurrió- responsabilidad. Sí, digamos, creo que ese compromiso, ¿no? De decir, no tomárselo a la ligera, porque creo que en el fondo todos somos responsables, más o menos. Pero también a veces está esto de creerse menos de lo que uno puede llegar a ser. No digo creerse de una actitud soberbia, no, porque la causa pro vida me debe todo, pero lo cierto es que a veces el compromiso de una sola persona por sus cualidades o que qué sé yo, en un momento preciso puede cambiar un montón de cosas. Y siempre podemos llegar a ser esa persona que cambia un montón de cosas. Yo cuando di ese discurso pensé, bueno, y si le cambio la cabeza, el voto a un senador, estoy contenta. Bueno, primero fue Cámara de Senadores en 2018 y en 2020 Cámara de Diputados. Pero después me llegaban mensajes de gente, digamos, a partir de ese momento fue como crecer un montón. Mensajes de gente de otros países, no sé, de pronto Guatemala, República Dominicana, que habían visto la exposición, que les había encantado. Y yo había pensado, yo nunca había pensado eso, digamos, que iba a llegar tan lejos. Eso fue en la misma semana, ¿no? Digamos, de que lo dije y me empezaron a llegar mensajes, me acuerdo, por Facebook, por todas partes. Y jamás en la vida hubiera pensado que le iba a llegar tanto. Y además yo dije, bueno, es un discurso para los argentinos, cierra con una parte de nuestro himno. Pero el resto lo había sentido así, porque más allá, digamos, de las fronteras incluso, la lucha era la misma. E incluso, digo, me viene pasando ahora, es decir, yo no apunto a tanto, pero la oportunidad hace que pueda ser muchísimo más, y la realidad me demuestra que fue muchísimo más de lo que yo siquiera había imaginado. Lupe, Y bueno, al principio te diga, era su obligación moral y ahora creo que es un poco la experiencia de decir, bueno, tantas veces no pensé que iba a llegar tan lejos, que no iba a poder ayudar tanto, y al final ayudé tanto, que ahora me veo como que no puedes decirle que no a nada, porque en cualquier lugar hay una oportunidad para ayudar. claro. Lupe, ¿y cómo vences esa que a veces tenemos como esa falsa humildad, ¿no? De la gente, todos te están diciendo, es que tú eres bueno para esto, es que tú eres bueno para esto, y uno hay veces que se autosabotea, ¿no? Pero es que estoy bien chavo, estoy bien joven, es que qué voy a decir, lo que decías ahorita, ¿no? ¿Cómo te antepusiste a eso? ¿Qué fue exactamente eso que pensaste o cómo ponderaste el decir, claro, entonces tengo que ir y me tengo que responsabilizar de? Bueno, yo te digo, yo creo que en ese sentido tengo como mucha suerte, porque digamos, suerte de poder, de no creerme más de lo que soy, ni de creerme menos de lo que soy, digamos, verme como en mi dimensión. Que creo que es algo que no todo el mundo, por lo menos no, uno se va cruzando, ¿no? Y afecta para bien y para mal. Yo creo que tiene que ver con que desde el principio tuve bien claro que lo importante no era yo, digamos. Mi mensaje pegaba porque era mujer joven del Nacional Buenos Aires, atea, de un medio súper progre, porque mi apariencia parece medio feminista, digamos. Había una oportunidad política en la forma en la que difundía el mensaje, no solamente, digamos, en el modo, sino, digamos, en literalmente la forma, el envase. Entonces eso siempre lo tuve claro, también sabía, digamos, que se me abrían muchas oportunidades por eso, más allá del contenido, ¿no? Que claramente yo soy el contenido, eso es lo que puede hacer Guadalupe Batallán. Las otras cosas eran como más accesorias. Y siempre tuve claro que se me abrían las puertas por eso, que también me ayudó a decir, bueno, la gente no es que me siga a mí porque me adora.
sino que me sigue a mí ahora, porque lo que estoy diciendo es importante, pero el día de mañana va a dejar de hacerlo, y yo lo sé perfectamente, digamos, hoy puede servir, y si en 2, 3 años ya no sirve que yo siga diciendo las cosas, me voy a callar y las voy a dejar de decir, porque si veo, digamos, si estoy convencida de que no sirve, es porque hay más gente que lo está diciendo mejor, y tal vez lo que yo digo está restando. Y en ese momento me voy a callar, porque considero que lo importante es el mensaje, no soy yo. Digamos, yo no me comería todas las incomodidades que me como si no fuera porque creyera que esto es importantísimo. De hecho, qué sé yo siempre fui una persona que evadió totalmente los medios, hablar en público, no sé qué era, nunca me fue difícil, pero lo evadía, digamos, vengo de un colegio que desde que yo entraba, primer año, imagínate, 12, 13 años, siempre cada conflicto importante que había en la Argentina, una cámara, digamos, prendida en la puerta, esperando a ver, pedir la opinión a algún pibe del Nacional Buenos Aires, porque es uno de los colegios más politizados de la Argentina. Y siempre evadiendo, digamos, nunca busqué ese espacio, y de pronto se me empezó a dar. Y sí, ¿no? A ver, más allá de que es divertido a veces, de que claramente tiene sus beneficios la exposición y que Claro. qué sé yo, no es lo más cómodo del mundo irse a hablar a un medio, digamos. Yo, por más que estoy muy segura, siempre, digamos, estoy temblando, pero, digo, por suerte no se me nota, pero estoy temblando todo el tiempo, las manos se me ponen resfrías, me empiezo a recagar de frío cada vez que me pongo nerviosa, es un momento de nervios, porque además, sí, generalmente me va bien, pero si algún día te va mal, ¿qué pasa? Exacto, Claro. Digamos, sí. es algo que nos pasa a todos, es súper humano. Pero siempre dije, bueno, yo estoy haciendo esto y por hacer esto estoy ganando otro montón de cosas. Hoy vale la pena que lo haga porque me siento muy útil haciendo esto. El día que yo deje de ser útil, nada, voy a salir, porque en el fondo, digamos, no sé, tal vez no suena muy lindo, pero somos fusibles, ¿no? Nosotros Sí. nos piden, bueno, vos venís, trabajá, da tu mejor esfuerzo, que qué sé yo, y en el momento en el que ya está, digamos, creo que hay que tener esa humildad para decir ya está. Exacto. Muchas veces pasa en esto que la gente te dice, no, porque vos sos re crack y no sé qué, bla, bla, bla. Y digo, a veces a mí me pasa y me pongo a pensar, digo, che, pará, pero yo tengo 23 años, ¿qué carajo estoy haciendo? Tipo, como que me está yendo demasiado bien. Estoy logrando muchas cosas que tal vez mucha gente está años para lograr eso y a mí me salió fácil. Sorprendente, digamos, como que a veces me paro a pensar lo que es sorprendente, pero en la vida diaria, cuando llegan los halagos, así como también cuando llega tipo el odio, ¿no? Ujú. Que Tengo te ha de claro llegar que bastante, también ¿no? O me sea, llegan más halagos que son, hay temporadas y temporadas. A ver, Lupe, Pero y por sí, ahí, por esa línea de que hablas de los halagos y todo esto y demás, tuvo que haber algo que vieron la gente de Frente Joven para que tu voz se hiciera relevante cuando llegaste a Frente Joven. O sea, ¿qué crees que fue tú eso que detonaste que no había antes? O sea, ¿qué traía de diferente la luz de la voz de Lupe Batallán? ¿Qué traía de diferente su voz? Que dijeron, vamos a hacerla a ella vocera de este del movimiento, ¿no? De Frente Joven. ¿Qué distingues o qué crees que fue diferente y por qué cobró relevancia tu voz? Yo creo que lo que le llamó la atención en Frente Joven, primero había una escasez de voceras, así que era un momento como para que surgiera algo. Pero yo creo que yo había tenido previo digamos, a que a mí Frente Joven me tomen como vocera, eh, ya había habido una serie de reuniones y cosas por el estilo, se estaba buscando, me habían ofrecido, porque soy muy discutidora, porque tenía buenos argumentos, digamos, siempre está soy prohibida porque es vida y no puedes matar un bebé, pero mis argumentos siempre fueron, digamos, ahora hay un desarrollo tal vez un poco más grande, pero siempre fueron números, fueron experiencia internacional, tenía mucho que ver con la impronta que tenía Frente Joven, pero yo la traía sola, digamos, digamos, a ellos tal vez hay una formación como más personalizada de las voceras, porque también hay más tiempo, pero ese 2018 fue caótico. Entonces fue de pronto, tenemos pocas voceras para en comparación a lo que nos pedía, que era, juro, hablar de aborto, debates casi todos los días, periodos, digamos, eran días a veces donde necesitaban varias voceras por día, no, digamos, no hay ONG que dé abasto para eso. Y se les presentó una oportunidad de agarrar a alguien que había aprendido mucho por su cuenta y no estaba tan lejos de, digamos, la línea que defiende la organización. Entonces, en ese sentido, les vino muy bien. Además, había tenido este debate que salió medio por mi cuenta, con el alumno de mi mamá, que era conductor en un programa de radio, y me invitó porque le había gustado esto de los debates de Facebook.
y se dieron cuenta de que hablaba bien, de que no me ponía nerviosa, que qué sé yo, y de ahí salió la posibilidad de invitarme. Desconozco Ok. después si nunca pregunté en realidad. Son, digamos, lo que te digo son las cosas que me fui enterando no sé, cuando fui finalmente llamada a ser vocera, que me dijeron, sí, yo te había propuesto no sé cuánto tiempo, que qué sé yo. Era una discutidora con buenos argumentos dentro de todo. Eso en Frente Joven. Y en el resto digamos, del movimiento, creo que lo diferente es que yo vengo de otro lugar. No porque digan, no, porque viene, digamos, de un medio progresista, pero yo muchas veces me siento como si a mí, digamos, en el fondo yo salí del mismo lugar de donde salen las progres. Ya, Entonces sí. mi forma de hablar, mi forma de argumentar, mi forma, digamos, es una forma de pensar completamente distinta. Yo digamos, no nací, me crié y me eduqué en un ambiente cómodo, digamos, con una visión católica, con un respeto por los valores, no sé qué, más allá de que en mi casa a mí, digamos, los valores siempre, digamos, una serie de condiciones que me hicieron encontrar finalmente esto y decir no estaba tan lejos. Pero mi educación, digamos, mi medio social, por este colegio, que es de los más progresistas de la Argentina, ateo, digamos, de todo, siempre me hizo, digamos, hacer una diferencia. Yo pensaba que había algo que había en mi casa que en el resto del mundo no había, y que eso que estaba en mi casa, que eran los valores, era solamente porque era mi casa, digamos. Y yo, viste, tratando de buscarlo por todas partes y nunca lo encontraba. Pero eso hizo que pudiera entender cómo funciona su cabeza. Entonces, cuando yo veo un reclamo, entiendo perfectamente por qué creen eso, porque yo me eduqué con eso. A mí también me daban, digamos, todo el relatito que les venden a ellas, digamos. Es exactamente el mismo. La clase dirigente del feminismo sale del mismo lugar del que salí yo. Entonces, a la hora de hablar, y tengo un poco de jugar con esto de que parezco, pero además pienso como ellas, digamos, en la forma, no en el contenido, pero en la forma En el entiendo, fondo. digamos, de dónde nacieron, porque nos criamos juntas. Entonces yo creo que esa es la diferencia con el Ok. medio, digamos, con el resto. Eso de no crecer en un ambiente tan cuidado. Ojo, no quiere decir que pueda salir una persona brillante de un ambiente súper cuidado, obvio que sí, pero eso, ¿viste lo que decís? Me hizo estar más cerca del enemigo y conocerles las mañas. Exacto. Y creo que es una de nuestras grandes debilidades hoy en día. A veces nos estamos encerrados en una especie de burbuja y entonces nuestros argumentos están elaborados dentro de la burbuja en la que nos desenvolvimos. Y nos falta salir de esa burbuja para ver las otras realidades y entonces poder argumentar también tomando en cuenta las realidades de los otros. Entonces, eso es lo que veo como que te pasó. Tomando en cuenta eso, Lupe, ¿cómo elaboras tú? Me salió como argentino. Sí, ¿Cómo sí, elaboras? ya se pega el Se acento, pega. se ¿Cómo pega. elaboras? ¿Cómo elaboras tú aquí el argumento? No, es que nos podemos aquí empatizar, ¿no? Porque 2 contra 1, Sí, pues sí, como sí. que... Sí, para que no te sientas Para así. que no te sientas así. No, ¿cómo elaboras un buen argumento, Lupe? ¿Cuáles crees tú que sean no sé, vamos a decir, 3 bases de un buen argumento? Que no sea algo visceral. Y te hago la pregunta porque me he topado en Twitter mucha gente que se dice pro vida, pero luego ve sus argumentos y muchas veces son argumentos muy, muy frágiles, otros muy viscerales, dichos sin siquiera pensar, sin siquiera analizar, sin siquiera, ¿sabes? Que uno incluso como estando a favor de la vida dice como que ¿por Sí, qué? ¿por qué están ¿Sabes? haciendo eso, Ajá. no? Entonces, cómo Mejor estructuras, no pongas nada. cómo estructuras un buen argumento? Un buen argumento. ¿Cuáles serían como los 3 pilares de un buen argumento? Bueno, yo mira, acá tengo que me parece un argumento de las verdes, pero en realidad creo que nuestra postura en su mayoría es contraargumentar, no es tanto argumentar, sino agarrar el argumento de las verdes y decir por qué no, y a partir de ahí siempre desarrollar el por qué sí, pero siempre, siempre partimos de atrás, hay que desarmar una serie de cosas. Entonces, yo creo que lo más convincente, porque en el fondo lo que queremos es convencer al otro, más allá, digamos, de si es bueno o malo, hay un montón de argumentos que son buenos, pero que no convencen a nadie. Y tal vez son ciertos, son lógicos, pero no convencen a nadie. Eh, yo creo que primero lo que hay que hacer es evaluar el argumento que se nos presenta, que es el que vamos a contraargumentar, entender de qué realidad parte y, digamos, entender también que el progresismo, por más, digamos, yo creo que da soluciones equivocadas y muchas veces
como que tuerce realmente la realidad, pero sale de una realidad que a alguien le preocupa, digamos. Creo que es no desvalorizar la postura del otro. Por más que yo piense que sos es una boluda, ¿no? O que, digamos, ¿cómo te vas a creer eso? En el fondo, digamos, tengo que entender que a vos eso te está preocupando realmente para movilizarte e incluso comerte una puteada si es necesario. O sea, no, siento que muchas veces no nos tomamos en serio la postura del otro lado. No, porque son ignorantes y que no sé qué. Y sí, bueno, seguramente haya ignorancia, pero tenés que entender, digamos, ahí sí tal vez entra la palabra empatía, ¿no? Que la odio, pero es entender que el otro tiene un reclamo, digamos, ve una realidad que lo preocupa y si querés, digamos, sí, porque es un ignorante, porque no sé qué, que lo que quieras, pero tu ideología, digamos, no supo darle respuesta a esa realidad que a él le preocupaba. Entonces, vos ahora le tenés que mostrar cuál es esa realidad, digamos, tratar de sacar, como correr la maleza, ¿no? De todo eso que fue sembrando el progresismo, que fue torciendo, volvamos a la realidad primaria, veamos por qué el relato que que te plantearon no es consecuente con esa realidad, por qué la solución que te plantearon, digamos, no sirve para mejorar esa realidad. Y después finalmente creo que viene la parte, me parece que los mejores argumentos son los que incluso proponen algo, ¿no? A nivel, digamos, ideología. Muchas veces nos quedamos en criticar el no, porque no, qué sé yo, pero nunca proponemos. Digo, yo odio cuando se escucha solamente la crítica. Más allá de que, bueno, obviamente la crítica es buena, no es no criticar por no criticar, pero también es salir un poco de la comodidad y ver digamos, cómo hacemos para cambiar y para llegar a una solución buena. Y cuando hay que, digamos, ese proceso de desmalezar la realidad, que me parece que es tal vez el más difícil, yo personalmente me dedico mucho a leer lo que piensan ellas. De hecho, ahora, por ejemplo, estoy escribiendo un libro sobre feminismo, que va a ser el próximo que va a salir. Y nada, tengo ahora un montón de pestañitas abiertas con libros de feministas. El libro que lea feminista para arrancar a ser feminista y que le plantea toda la realidad. Y obviamente hay un montón de cosas que no me gustan, pero es un poco salir de esa comodidad, de reconocer que hay cosas que les molestan, analizar en profundidad cuál es el reclamo que plantean, porque también está eso de, estoy en contra, pero estoy en contra de oídas, ¿no? Y como no nos gastamos en entender qué piensan, a veces, no sé, cuando uno va a averiguar qué piensan, encuentra más formas de desmentir, cosas escandalosas, que incluso si ellas las supieran también las escandalizarían, digamos, encontrás todo ese montón de cosas, con lo cual si tuviera que resumir rápidamente la mejor forma de argumentar, y bueno, es reconocer esa realidad y después investigar. Investigar para desmentir e investigar para proponer una solución. Entonces ya estás en un tercer libro, Lupe. O sea, tú no paras, no paras. O sea, no, y además tengo una lista de 3 o 4 libros más que escribir. Wow. Oye, antes de pasar a lo de los libros, porque queremos tocar la parte de los libros, me llamó la atención que en una de las entrevistas que te han hecho, tú dices que no te sientes del todo identificada entre izquierda, derecha, y siento que eres una persona que no se come cualquier discurso. Y por más bueno que parezca a simple vista, no se lo come. Primero lo digiere, lo analiza y después ve qué onda. ¿Cómo evitas ese sesgo en el que siento yo que muchas veces cae la gente pro vida? En donde incluso he visto gente que se dice pro vida y luego está a favor de la pena de muerte, por ejemplo. Y yo vi que tú no estás a favor de la pena de muerte y dije, claro, Lupe se está digiriendo realmente lo que se le está proponiendo. ¿Cómo evitamos caer en esos sesgos? ¿Cómo le haces tú para generar tus propias ideas, tus propios criterios y no comerte los criterios de otros? Bueno, yo creo que sí, digamos, en todo esto de la opinión, creo que mi premisa de vida es si no sabe, no opine. Y a veces te digo, lo pongo en Twitter y todos dicen, qué soberbia, ¿no? O que qué sé yo, pero no, lo aplico yo también. Si yo no sé, no opino. Entonces creo que eso me ha salvado muchas veces de caer en cosas, digamos, que después avanzas un poquito más, investigas un poquito más y te das cuenta de que no. Incluso creo que es más difícil no opinar cuando hay algo que te gusta, digamos, que lo escuchás y decís, che, pero me gusta. Entonces en ese momento es donde más hay que ejercitarlo, porque por ese me gusta, por ese impulso, podés terminar mandándote una cagada. O sea, yo creo que esa es la primera. Pero después, además, creo que sobre todas estas, puntualmente, digamos, por qué no izquierda y por qué no derecha, creo que el mundo hoy, no sé, digamos, poco importan las izquierdas y las derechas, tenemos un montón de puntos. Por ejemplo, el aborto, donde la izquierda y la derecha se tocan.
y vos podés encontrar exponentes de derecha que están a favor y exponentes de izquierda que están en contra, con lo cual no hay ningún tipo de coherencia. Y por otro lado, me parece que la disputa hoy en día es si son, digamos, si nos debemos si nos tienen que interesar los, valga la redundancia, intereses nacionales o los extranjeros. No extranjeros en el sentido de otros países, sino de muchas de estas organizaciones multinacionales que claramente, digamos, creo que además Latinoamérica es el ejemplo perfecto, no están bregando por nosotros. Creo que además en el fondo eso por lo que están pidiendo es una ideología que va en contra de la dignidad humana. Entonces, Bien. ya cuando uno se plantea las cosas así, y para mí mi horizonte es la dignidad humana y los derechos humanos, y todo lo que analices va a tener, digamos, sus pros y sus contras. Además, puntualmente yo creo que con todos estos reclamos, pena de muerte, feminismo, aborto, eutanasia, derechos de los animales, si vos, digamos, no sé, nunca me gustó adquirir digamos, un reclamo procesado donde uno solamente tenga que repetir. Pero además, nada, si te tirás ciegamente por uno o por otro, me parece que estamos en el fondo siguiendo más deseos que otra cosa. Y yo siempre creo que las respuestas, digamos, las soluciones para estas cosas son complejas, nunca son fáciles. Entonces, un relato digerido a mí ya no me cierra. Me iba a decir algo más, pero me lo olvidé. No te preocupes, ahorita lo retomamos, pero por ejemplo, Lupe, ahorita estábamos, bueno, decías que ya tienes en puerta varios como libros ahí que tienes en mente. ¿Cómo nace uno este momento para escribir un libro y cuál es tu proceso al momento de estarlo haciendo? ¿Rebotas con personas para que te den opinión? ¿Simplemente tú empiezas a escribir? ¿Cómo es ese proceso creativo que tienes? Bueno, el primero fue bastante sola, pero creo que sentó, digamos, como muchas bases de cosas que después empecé a hacer en equipo. El primero en realidad surgió a partir de necesidades, ¿no? Creo que en realidad todos surgen a partir de necesidades, cosas que veo que la gente necesita y cómo organizo esa necesidad en un índice. De hecho, yo no arranco a escribir un libro hasta que no arranque el índice. El índice es la organización principal. Cómo voy a organizar los temas, no sé qué. De hecho, el de feminismo ya, te digo, arranqué a escribir el libro porque el índice está armado. Hasta que el índice no está armado, nada, es una fantasía. Después de eso es probablemente, no sé, entre 1 y 2 meses de Guadalupe obsesionada leyendo cosas, pero obsesionada, digamos, no es saludable eso, de abrir la computadora y ver como veo ahora todas las pestañitas abiertas, ¿viste? Cuando ya ni ves qué dice porque es tan chiquitito, porque son 2 millones, y a partir de ese proceso de leer, ir sacando las cosas que a mí me sirven. Es un infinito copiar y pegar de cosas, digo, bueno, después quiero tocar este tema. Sería como el equivalente al resaltado si lo tuviera en papel. Después de eso viene dárselo a leer a mi editor y un gran amigo, Alejandro Lorenzi, de Buena Data, que en realidad esto fue en el primero, yo se lo di a leer a él a ver si le faltaba algo en calidad de amigo, ¿no? Vos que además, nada, por Buena Data conoces un montón del tema, tanto como yo, ¿qué te parece? ¿Te parece que le hace falta algo que tenga que, digamos, un punto que me haya quedado fuera que sea importante? Y me acuerdo que en ese momento me dijo, lo terminé de leer, estoy como muy decepcionado porque te lo re quiero criticar, él es re perfeccionista, tipo detallista, todo, te lo re quiero criticar, pero no puedo, porque me encantó. Entonces, ya medio ese es como mi sello de calidad, y ahora cada vez que voy a arrancar un libro, cada vez que estructuro el índice, es ir a preguntarle a él, ¿te parece que me está quedando algo afuera? Obviamente lo va a ir a leer, digamos, lo va a leer conjunto conmigo, cada vez que vea que le pueda agregar algo. De hecho, él es una de las partes que lo revisa siempre, no solamente para ver si le encontramos, digamos, detallecitos de escritura, sino para ver si le falta alguna cuestión de contenido. Claro, porque además él sabe mucho de un montón de temas que tal vez yo no estoy metida, pero puede hacer un buen como cruce de información. Y mientras vas leyendo, dices, bueno, se me ocurre tal cosa. Y me dice, mira, ¿por qué no lees para acá tal artículo que tal vez te puede sumar para escribir esto y qué sé yo? Y después nada, entra el proceso de revisión, que a veces son cosas de contenidos, contactarse con puntualmente algún especialista. Por ejemplo, el primer libro lo revisaron creo que 2 médicos, 3 abogados y creo que nadie más.
pero digamos solamente para decir, bueno, vos me revisás esta parte, digamos, de derecho penal, vos me revisás esta parte de derechos humanos, vos revisás que este libro, digamos, no esté infringiendo ninguna norma en general, y ese tipo de cosas. Y después es hacer la parte estética, que eso en general arranca cuando ya está más finalizado, que es cuando a Ale se le ocurren todas las ideas de cómo tiene que ser. Y finalmente creo que lo que más cuesta es buscar un título. ¿Cuánto te tardas, Lupe, en escribir un libro, más o menos? El primero fue en 2 meses y el primero fue en uno. En El, uno. el segundo fue en 2 meses. Estoy mal. El primero fue en 2 meses y el segundo fue en uno. Ok. Y este quiero hacerlo igual en más tiempo, porque para no volverme tan loca, porque siempre si no dependo de las vacaciones que tengo, y ese es el tiempo que tenía en vacaciones entre las finales y que no sé qué, pero termino muerta. Entonces dije, bueno, este lo voy a empezar a escribir mucho más tranquila, para hacerme como una especie de horario laboral, si no, una anécdota muy graciosa, yo este último libro me enfermé en el medio, tuve, digamos, como una especie de gastroenteritis horrible, mucha fiebre, me sentía muy mal. Y yo estaba con que tenía que terminarlo, no sé, eso me pasó 2 semanas antes de terminarlo. Y no, yo lo tenía que terminar, todavía me faltaba. Nada, ya viste, vos sabés que te falta todavía. Y, y entonces en cuanto digamos, me recuperé un poco de la fiebre, estaba con el termómetro debajo del brazo escribiendo, tipo, pues ya me sentía un poco mejor y pasa mi hermana y me ve de pronto que me suena el termómetro digital, entonces lo saco y miro y me dice, estás loca, estás enferma, pero de la cabeza, o sea, andá y descansá. Y dije, no, bueno, este libro quiero tener más tiempo, quiero disfrutar de mi vida. Mis amigos siempre me reprochan que cuando escribo un libro desaparezco. Entonces, ahora con más tranquilidad, espero que para diciembre esté terminado, pero bueno, por lo menos ya contamos casi con medio año. Bien. Buenísimo. Lupe, se nos está acabando el Sí. tiempo y antes de pasar a la sección de preguntas, si hay 2, 3 cositas que quisiera tocar antes te las voy a decir de trancazo, tú nos las respondes y de ahí nos vamos pasando a la parte de preguntas. Porque en este Dale. segundo libro, en la parte final, ya prácticamente en la reflexión del libro, me llama mucho la atención que mencionas 2 cosas y que dices que son muy necesarias en Latinoamérica para hacerle frente a la cultura de la muerte, ¿no? Una de ellas es, dices, nos hace mucha falta desarrollar el pensamiento crítico. Entonces, una de las preguntas es, ¿cómo podemos desarrollarlo? ¿Qué nos recomendarías a todos los que en este momento están escuchando el podcast? ¿Cómo desarrollamos un pensamiento crítico, pero de verdad un pensamiento crítico? Y la otra parte que venía en la reflexión del libro es que mencionabas que en Latinoamérica nos hace muchísima falta invertir en buenas campañas de marketing, en buenas campañas de medios, invertir de verdad dinero y unas buenas estrategias en difundir todos estos mensajes, que mucha gente empata con ellos, pero no los escuchan y al verse bombardeado de la otra agenda que sí está invirtiendo, terminan comprando la idea, ¿no? Quisiera saber ¿qué más ves que nos falte por ese lado o qué se te ocurre que pudiéramos hacer para invertir más en ese tipo de contenidos y campañas y darle fuerza a las voces de Latinoamérica que están haciendo un esfuerzo como tú, pues de hacerle frente a esta cultura de la muerte? Bueno, bien, 2 preguntas complejas. La primera, arranco por la primera para no olvidármela, la del pensamiento crítico. Me parece que hay que volver a leer y dejar de consumir. A ver, yo creo que esto es producto del criarse mirando la televisión. O vivir mirando la televisión, porque tal vez uno tuvo una educación, no sé qué, pero de pronto somos presos y parece que si desde la tele nos meten miedo por, no sé, por ejemplo, la cuarentena, vivimos en un estado de psicosis total y miedo y que qué sé yo, de nuestra propia sombra, por lo que dice la televisión de la cuarentena, porque cuentan muertos todo el día. Si de pronto dicen que el aborto está bien y nos bombardean 24/7 que el aborto está bien, seguimos para ese lado, no. Te digo, antes que leer, apagar la televisión. Hay un hábito que me encanta, es yo no miro televisión. Y digo, no sé si es la mejor. Cuando me entero de cosas, en general es porque digamos, hay gente que sí está más empapada de noticias y me cuenta, porque leo las noticias, porque uso Twitter. Digamos, me parece que Twitter, más allá de sus problemas de censura y que qué sé yo, es un buen lugar para informarse porque estás obligado a ver las 2 posturas sí o sí. Quieras o no quieras, digamos, al que está a favor y el que está en contra. Y cuando vos te pones a investigar el que está a favor y el que está en contra,
te va a pasar esto de que te quedás, y ahí, digamos, ato con lo que me había olvidado, te quedás con la mejor parte de una postura y la mejor otra, porque ninguna es 100% buena. Yo cuando miro el feminismo, no me gusta la propuesta del feminismo, pero tampoco me gusta la otra postura de, ay, no, una mujer se siente halagada si le dicen un piropo por la calle, o sea, me parece nefasta. Entonces es como que, nada, a partir de ir investigando, de mirar las dos cosas, te vas a quedar con una, digamos, con lo que te gusta de una y con lo que te gusta de la otra. También es entender que el pensamiento crítico nunca es cómodo. Digamos, es mucho más fácil, mucho más cómodo comprar toda una postura que alguien más piense por vos, pero el problema de que alguien más piense por vos es que al final del día, no sé, sos una maquinita, no sos un ser humano, y cualquier cosa que, no sé, yo a veces lo pienso con el tema del aborto, ¿no? Acá en Argentina se legalizó y cada tanto pasan las pibas de pañuelo verde con el pañuelo atado como si fuera una victoria. Yo lo miro y digo, no sé, no me parece algo para presumir. O sea, es como que siento que te copiaste en el examen y vas mostrando ahí que te sacaste un 10 y todos sabemos que te copiaste. No es tuyo, no es una lucha tuya, porque el reclamo nunca fue tuyo, porque compraste algo que te vendieron y lo aplicaste tal cual. Puntualmente en el caso del aborto, además sabemos que los votos salieron porque se compraron votos. Entonces es como que decís, o que, no sé, estás orgulloso exhibiendo tu título y lo compraste, digamos. Es decir, no hagas eso, no te pongas en ridículo. Pero bueno, yo creo que es difícil verse en esa situación para decir que lo tenemos que cambiar. No es la postura cómoda, pero es claramente apagar la televisión, empezar a leer más y empezar además también a dejar de tenerle miedo a leer la postura del otro. Porque también es muy fácil resguardarse en esta burbujita de la que hablabas hace un rato, tipo, nada, es el lugar seguro, pero si vos estás tan convencido de lo que pensás y crees que tus ideas son realmente buenas, andá y contrastalas, como decía Popper, reventá, digamos, la hipótesis, ¿no? Y si es buena, va a seguir estando. Digamos, yo creo que, y atando un poco con lo que decía hace un rato, son tan buenos mis argumentos contra el aborto porque no tengo problema en ir y leerlos de ellas. Y no me siento menos segura. Digamos, no siento que me van a convertir y que me voy a volver abortera. Yo estoy convencida de que se defiende la vida. Y ahora voy a ver qué usan del otro lado. Y si del otro lado llegaran a usar algo para, digamos, tuvieran algún argumento para convencerme, y tal vez cambio de postura, qué sé yo, hasta el día de hoy no he encontrado uno solo. Digamos, cada argumento que, digamos, por más bueno que parezca, no lo es, y parte de la base de que estás matando a un ser humano, y nunca niegan que estás matando a un ser humano. No sé, si yo no hubiera tenido tan clara la biología antes de arrancar, tal vez me dejaba llevar por lo otro, pero justo el punto que es neurálgico para saber si es un ser humano o no, ya lo tengo seguro. Entonces, no me importa que se mueran muchas mujeres, no me importa que pueda ser más o menos seguro, no me importa que sea más o menos barato, no podés matar a una persona, digamos, no hay excusa. Eso por un lado. Y por el otro, con respecto a lo de que tenemos que invertir más en el movimiento, creo que no solamente en la comunicación, sino es realmente en profesionalizarnos. Yo tal vez le di un poco más de bola en el libro al tema de la comunicación porque es lo que a mí más me gusta, digamos, es a lo que me dedico. Pero si lo pienso ahora, ponerle rápido en el aspecto jurídico, las partes están haciendo leading cases por cada tema, digamos, están llevando todos los temas, están haciendo lobby en la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en los poderes judiciales, para conseguir sentencias ideologizadas sobre los temas que a ellas les interesan y a partir de ahí hacer presión en la agenda pública. ¿Por qué? Porque tienen equipos de abogados a los cuales les pagan una cantidad tremenda de año, por año para que sencillamente busquen esos casos y laburen por ese caso, para imponer agenda. Nosotros no hacemos eso. Vamos corriendo atrás con el abogado a voluntad, sí. porque también las cosas, viste, cuando se hacen, cuando vos trabajás por un ideal no lo podés cobrar. Es cierto, a ver, digamos, el ideal, uno no va a cambiar el ideal por si te pagan o no te pagan, pero de algo tenés que vivir. Es correcto. Y si nosotros tenemos una persona cómoda, con un sueldo cómodo, no sé qué, bla, bla, y todo ese tiempo, en vez de estar matándose en llegar a fin de mes, lo va a estar usando en estar contento en su laburo, pensando en ideas para imponer agenda, para dar la batalla cultural, digamos. Creo que tenemos que darnos cuenta de eso, hay que batallar un poco con esto de todo gratis. Yo hace un tiempo había habido bastante polémica por si digamos, un referente podía o no cobrar los cursos donde daba clases. Y no, que todo tiene que, digamos, a mí siempre me llega, yo doy clases a veces de manera privada para poder sustentar mis investigaciones. Y no, que todo lo tengo que hacer gratis. De hecho, también me aparecen los reclamos de gente que dice que piratear libros está bien. Y cuando vos vivís, cuando vos trabajás para escribir ese libro, y no, piratear libros no está bien. Digamos, no me vengas a defender que piratear libros está bien, porque
si te interesa tanto mi investigación como para piratearla, que te interese para bancarme, porque no sale de, digamos, está bien, a mí me encantaría dedicarme todo el día a investigar y no hacer nada más, de hecho, y no laburar. Pero no es, digamos, nadie puede vivir esa realidad. Y a veces creo que incluso a los que más se dedican a esto pueden tener, digamos, relevancia o no, se les pide que hagan todo gratis y de corazón. Cuando lo cierto es que si nosotros podemos invertir dinero en eso, esa persona que tiene capacidad y que tiene ganas puede llegar mucho más lejos. Y no es que estamos haciendo las cosas solamente nosotros de, llegas más o menos lejos, sino que, estamos compitiendo con gente a la que le ponen guita todo el tiempo. Digamos, yo a veces lo pienso y digo, la verdad es que por la guita que les ponen, las campañas que sacan son una porquería. Si a nosotros nos dieran esa plata, te sacamos campañas muchísimo mejores. Pero la gente, no sé, yo creo que tiene que ver esta cultura de todo gratis, ¿no? Todo gratis porque lo hacemos por amor a la causa. Y el amor a la causa no va a disminuir, pero lo que sí va a aumentar es el tiempo. Exacto. Literal. Pues vamos a pasar a la parte de preguntas, porque se nos acaba prácticamente el tiempo. Lupe, nos quedamos con muchas preguntas más que quisiéramos hacer, pero esperemos que ya habrá parte 2. Después haya parte número 2. Sí, porque correcto. así nos quedamos con bastantes preguntas. Sí. Entonces, vamos con la dinámica. Como pues estás bastantito lejos hasta Argentina, sí. Aquí Horacio nos va a ayudar a sacar la tarjetita. Saca la pregunta, la lee. La respondes y de aquí nos arrancamos con las preguntas que traemos. Yo creo que no vamos a hacer todas las que traemos justamente por el tiempo, pero te vamos a hacer algunas de las más relevantes. Correcto. Si fueras el joven de los 5 panes y 2 peces, ¿qué traerías de comida? Creo que me falta un poco de cultura católica ahí. Y la verdad es que esta pregunta no es una pregunta seria para nada, rompe completamente con la plática que traíamos. El joven de los 5 panes y 2 peces es el que pone la comida que traía en ese momento a Jesús. Simplemente lo que queremos saber es cuál es la comida favorita de Lupe. Exacto. Básicamente es la traducción de la pregunta. Mira, te digo, a mí, yo siempre que me preguntan cuál es mi comida favorita, es lo que cocine mi padre. Es el tipo de persona que tiene la capacidad culinaria de hacer de una tontería algo riquísimo. Además, siempre estuve acostumbrada a comer muy bien, porque en mi casa cocina mi papá. En cuarentena mi papá ha hecho donas, pan relleno, digamos, todos. Te amo. Pero... Y ahorita está haciendo algo también, algo rico, ¿no? Me imagino, por lo que nos comentabas. No, ahora te digo, lo que más extraño de vivir sola es cómo cocinaba mi papá, pero ahora estaba cocinando un amigo que tengo que ver cómo le quedaron los fideos con queso. Ah, bien. Que no sé, tengo mis dudas. Va. Bueno, vamos con las siguientes preguntas. Lupe, ¿cuál es el mejor consejo de vida que te han dado? No sé. Creo que... no sé si es un consejo en sí, pero... porque en realidad la vida con mi mamá en general son consejos. Pero creo que definitivamente en buscar una pareja, que en el fondo es formar una familia y todo eso, buscar a alguien que te quiera hacer, que te dé ganas de ser mejor persona todo el tiempo. No sé, me acuerdo hablando una vez con mi mamá por el matrimonio, estar en pareja, mi papá me dijo que ella había elegido a papá porque tenía ganas de ser más buena para él. Y la verdad es que me pareció algo re lindo y creo que es algo que sale más allá de las parejas, es realmente aplicable a todas las personas con las que te rodeas, que te den ganas de ser mejor. Y creo que eso realmente se nota cuando uno está digamos, uno en un ámbito X o en un ámbito Y, si Y tiene valores y que qué sé yo, cultiva todas estas cosas que te hacen bien, y bueno, vos te vas a volcar para ese lado porque es en el fondo lo que te incentivan. Y si no, no. Entonces yo creo que probablemente eso es una de las mejores. Porque te digo, más allá incluso de mi, no sé, de estar volcada al ámbito intelectual y todo eso, para mí la cuestión, los afectos tienen muchísimo valor y creo que no hay que olvidarse nunca de eso. Porque a veces es medio como que se contraponen, ¿no? O sos dado con tus amigos y tu pareja y no sé qué. De hecho, el feminismo lo sostiene un montón. O tu carrera o tu familia. Sí. Y yo creo que no hay que resignar ninguna de las dos, pero sobre todo hay que darle mucha importancia a los afectos porque yo creo que son lo más difícil de conseguir. ¿El peor consejo que te hayan dado?
Y no sé, creo que un montón ligados a cómo tenés que ser en las relaciones también. Pero porque creo que parece que solamente me quedo en el plan romántico y no sé qué, pero siempre me molestó esto de ver al otro como un objeto, ¿no? No sé, uy, anda y comételo cuando está en pedo, porque nada, en ese momento van a pasar las cosas, o, sí, sí, no sé, ya me acuerdo, el peor que me dieron fue, me dijeron, bueno, ¿y por qué no te acostás con alguien? Digamos, nada, ¿por qué no probás simplemente acostarte con alguien por acostarte? Y yo la miré y le dije, tipo, no, o sea, me parece denigrante. Pero me parece que es cosificar al otro, me parece que es cosificarte a vos, y más allá de las relaciones sexuales en sí, creo que es algo, digamos, ese tipo de consejos abundan un montón, ¿no? De quererse poco a uno. Sí. Digamos, ¿por qué no te querés un poco menos y vas a estar más contento? Wow, bien. Lupe, ¿hay alguna película, serie o documental que creas que todo mundo debería de ver? Sí, hace poco vi una que se llama One Child Nation, que se trata de la política del hijo único en China, que está muy bueno. No sé si te digo que es el mejor, pero últimamente es como que siento que todo el mundo debiera verlo, por lo menos si está en el medio pro vida, para entender cuál es, digamos, cómo una política no es aislada y cómo es una cultura de deshumanización. ¿En dónde lo podemos encontrar ese? Estaba sí o sí hace un par de meses en Amazon Prime, Ok. pero no sé, pirateada seguramente también está, pero no sé si seguirá estando. Ok. Lo checamos. Sí. ¿Cuál es la lección más memorable que te hayan dejado tus padres? Y el amor, o sea, creo que el amor es, no sé, yo veo una familia muy cuidada, donde además siempre hay espacio para el otro, digamos, para hablar, digamos, para contar por qué no estás contento, algo que te pasó en el día, bueno, simplemente vamos a mirar una película y compartir espacio, digamos, tiempo juntos. Y creo que la lección más importante que me dieron mis padres es ese tipo de familia. Vieron que las parejas de los padres configuran, y tu familia, tu ideal de mundo. Bueno, mi ideal de mundo quedó como muy alto después de eso. Entonces yo creo que es claramente la mejor lección. Sobre todo cuando no abundan las familias donde el amor sea tan fuerte, digamos, donde te cuiden tanto. Ok. Bien. Lupe, pues prácticamente ya vamos con la pregunta final. Muchísimas gracias nuevamente por habernos aceptado la invitación. Nada más antes de pasar a la pregunta final, ¿cómo te encontramos en redes sociales para la gente sobre todo de México, Colombia, que son de donde más nos escuchan? ¿Cómo te encuentran? Si nos puedes compartir qué proyectos vienen, en dónde podemos encontrar tus libros, o cómo encontramos tu Patreon en caso de que alguien quiera entrar por allá a tomar parte de las clases que das para defender pues la vida. Bueno, Facebook, YouTube y Patreon son Lupe Batallán, digamos, los usuarios. Instagram es Lupe E, digamos, con 2 E, B larga y E de vuelta. Medio complicado, tendría que haberlo cambiado a tiempo. Y si quieren conseguir los libros, la mejor que digamos, más allá de que yo generalmente suelo publicar las cosas, el mejor lugar para buscarlos es en el Instagram de @BD editorial, digamos, Buena Data Editorial, que ahí está siempre que se habilita un nuevo punto de venta, digamos, e incluso el contacto específico para México, está todo ahí. Perfecto. Perfecto. Lupe, pues muchísimas gracias nuevamente. Y la última pregunta es, si en dado caso, Dios, Jesús, viene contigo y te dice, Lupe, tengo que darle reset a tu vida. Te voy a borrar la memoria y vas a empezar otra vez. ¿Cuáles son 3 aprendizajes que quisieras poder conservar para volver a empezar tu vida? 3 consejos o 3 aprendizajes sin los que no podrías vivir. Bueno, creo que le pondría, digamos, como algo importante el hecho de que la familia importa, digamos que estas relaciones personales son muy importantes en la vida, sobre todo por cómo es mi personalidad, que tiendo a obsesionarme con cosas, investigar, y creo que si no lo tuviera tan claro, tal vez sería más ermitaña de lo que ya soy. Por otro lado, creo que
le daría, la otra lección importante es estudiar mucho. Digamos, toda digamos, como lección el resultado es la voluntad que yo conseguí aprendiendo a estudiar y que creo que Guadalupe, sin aprender a estudiar de muy chica y dándole la importancia que tenía, no sería la misma, digamos, si no lo hubiera aprendido, y es algo que quiero mantener hasta el final de mis días y que me gustaría volver a tener si me tuviera que olvidar de todo. Y una tercera, supongo que viene más del lado de la cuestión política, que es algo que tal vez me costó más entender, y es que, te digo, mis papás se conocieron militando, en mi casa le dan un montón de bola a la política. Pero a mí me decían, no, porque la política, si vos no la haces, no la hace otro, si vos no la haces, la hace otro de tu nombre, y es importante para cambiar la sociedad, y qué sé yo, y viste cuando a vos no les crees mucho, pero necesité verlo en el tema del aborto para realmente comprometerme. Así que no lo guardaría, digamos, pediría no guardarlo como palabras, sino como realmente experiencia aprendida, internalizada, de decir, las cosas, digamos, la sociedad se cambia con la política y sin la política lamentablemente nada. Y bueno, hasta aquí nuestro episodio del día de hoy. Esperemos si los haya disfrutado, la verdad, un episodio de bastantes aprendizajes. Sigan, ya Lupe nos dijo sus redes sociales, vayan y síguenla, al igual que a nosotros en Instagram, estamos como Testigos Podcast. También si nos estás escuchando en Spotify, dale follow. Si estás viéndonos en YouTube, también dale suscribir. Y también no se olviden de suscribirse a nuestro newsletter, ¿no, Nando? Testigos.mx/correo si quieren recibir por ahí un poco más de contenido, de herramientas y tips para llevar su vida profesional, su vida espiritual y sus proyectos al siguiente nivel. Adiós.